Como primer problema de aplicación en el estado no agrietado, vamos a resolver un ejercicio en el cual tenemos una viga simplemente apoyada con estas características. Ubicado el acero en la parte en tracción de 5 varillas de 3/4 de pulgada. Entonces, para ello, pues, se ha utilizado como datos adicionales un concreto de 280 kilogramos por centímetro cuadrado y una afluencia referencial por ahora de 4.200 para el acero. La viga tiene una carga distribuida de 600 kilogramos por metro y una carga puntual por servicio de 800 kilos en servicio. Bien, para poder determinar en qué estado o poder verificar el estado de la viga si se encuentra en agrietado o no agrietado, otro estado adicional, entonces tenemos que comenzar de esta forma. Vamos a calcular los centroides, los centros de gravedad del acero que está en tracción. Entonces tenemos dos capas, una capa de tres varillas y la siguiente capa de dos. Entonces, la primera capa de las tres varillas lo vamos a obtener así. Recuerden que en concreto, para el análisis de vigas, el primera capita, o sea, el recubrimiento es 4 centímetros. Entonces, tenemos acá los 4 centímetros marcados. Siguiente, tenemos el estribo, que normalmente los estribos son de 3/8 de pulgada. Y 3/8 de pulgada en nuestra tabla convertido el diámetro es 0.95 centímetros. Entonces, el centroide de la primera capa sería la mitad de una varilla de 3/4. Entonces, si la varilla de 3/4 es 1,91 centímetros, su diámetro, la mitad sería 1,91 entre 2. Entonces, el centroide de la primera capa, observamos que sumando algebraicamente obtenemos 5.91 centímetros R1. Ven ustedes el centroide de la primera capa con respecto a la base. El centroide de la segunda capa, entonces son dos varillas. Vamos a ver. Primeramente hay que calcular la distancia. Vamos a sumarlo de la parte de inferior. Tenemos los 4 centímetros de recubrimiento, tenemos más el estribo, que es 3/8, que es 0,95, estoy marcándolo. Después sigue una varilla de 3/4, que su diámetro es 1,91. Después tenemos un espaciamiento no menor a 1 pulgada. Vamos a colocar el mínimo por reglamento, que es 1 pulgada. 1 pulgada es 2.54. Y por último, la distancia al centroide del segundo acero, ¿no? De la segunda capa, que vendría a ser 1,91 entre 2. Y con eso cumple el R2 total. Entonces, 1,91 entre 2. Observamos, pues, que el R2 medido de la parte de la base del acero en tracción es 10.36. Entonces tenemos R2 10.36 y R1 ya calculado 5.90. Entonces vamos a hallar el centroide general de las barras. Como realizamos, decimos, primera capa, 3 varillas, 3 por su área de cada varilla. La área de cada varilla de 3 pulgadas es 2.84 según aceros Arequipa. Por el centroide de la primera capa, que es R1 591. Terminamos la primera capa. Procedemos de igual manera la segunda capa. ¿Cuántas varillas? 2 varillas. Segunda capa. Área de la varilla 2.84 y su distancia a la zona en tracción sería R2 10,36 dividido entre el área total. Entonces, la respuesta sería, y el área total, recuerden que son 5 capas, 5 varillas, perdón, con un área de 2.84. Haciendo la operación matemática, obtenemos un centroide de la parte inferior de 7.69 centímetros. Tenemos la primera parte. Seguimos. Con este dato referencial vamos a seguir la segunda parte. Decimos, vamos a convertir este acero en tracción, lo vamos a convertir en concreto. Entonces, para convertir el acero
que está en tracción en concreto, lo vamos a transformar de esta manera, con esta fórmula matemática de transformación. Entonces, para ello necesitamos la relación de módulos. Módulo del acero entre el módulo del concreto, y ya vimos que es 2 por 10 a la sexta para el módulo de elasticidad del acero, y del concreto 15.000 por F' sub c, que es 208. Entonces, el valor de N tenemos 797. Con este valor de N podemos hallar el área transformada. Entonces, ¿cómo sería? 797, recuerden acá el menos 1, por el área de acero total. O sea, todo el área de acero, que son 5 varías de 3 cuartos, que es 14.20, ¿no? Multiplicamos en esta función, nos da 98.97 centímetros de área. Eso significa que el área de acero de 14.20 centímetros cuadrados, que es el área de acero, lo hemos transformado en concreto, haciendo un equivalente a en concreto de 98,97 centímetros cuadrados. Segundo paso. Ya tenemos estos valores. Vamos a determinar el eje neutro, o sea, toda la zona que está en tracción y toda la zona que está en compresión. Hay una zona en tracción, parte de abajo, y zona en compresión, la parte de arriba. Entonces, al aplicar estas cargas que están en la viga, entonces va a haber dos zonas, una en compresión y una en tracción. ¿Cómo determinamos el eje neutro? O sea, la separación de los dos ejes, mediante esta fórmula. Para ello, necesitamos el eje neutro en tracción de la viga. Muy bien, entonces decimos, ¿cómo se calcula? De esta forma. Área total, porque recuerden que ya está transformado, entonces sería 30 por 40. 30 por 40. Por el centroide de todo el área con respecto a la base. La mitad de 40, 20. Del centro de gravedad de todo el área hacia abajo tenemos 20. Más el área del acero, pero ha sido transformada en concreto. ¿Cuánto es el área del acero? Entonces, ¿qué es concreto ahora? Que es 98,97, este valor, ¿no? Lo transformamos acá. Por su distancia. De igual manera, por su distancia en la parte inferior, que vendría a ser 769. Entre el área total, tanto del concreto como del acero, o el área de concreto transformado, ¿no? Área de concreto y el área de acero transformado en concreto, que sería la suma de las dos áreas. Esto nos da un eje centroidal de 19,06. Como lo hemos medido con respecto a la base, entonces esto se ha transformado más o menos de esta forma. Miren, es lo que significa. O sea que todo lo que es acero se ha transformado en concreto y ha quedado de esta forma. Entonces, ¿cuánto nos ha salido? 19,06. ¿Qué cosa es 19,06? El valor de la zona en tracción. Miren ustedes, zona en tracción 19,06. Como toda la viga es 40, restamos de 19, nos sale 20,94 la zona en compresión. Pero también tenemos acá al lado derecho el centroide de la varilla de acero, que ahora está formada en concreto, 769, por diferencia de concreto, nos da 32. Bueno, para tener en forma referencial y concreta de cómo es la transformación de esta estructura. Se hace con el motivo de verificar si el concreto a la tracción está trabajando o simplemente ya pasó los límites. Muy bien, paso siguiente. Para poder aplicar la fórmula matemática de esfuerzos, vamos a poner lo que está por acá, esfuerzos, tenemos que tener el momento, el eje centroidal en tracción y la inercia. Muy bien, vamos a seguir con el siguiente paso. Para poder determinar la inercia de toda la viga, vamos a aplicar el teorema de Steiner, donde dice que como tenemos dos elementos, o sea, tenemos dos elementos, que es la parte rectangular y la parte adicional de concreto, que ha sido transformada del acero, ¿correcto? Entonces tenemos dos partes. El total, por Steiner. ¿Cuál es la inercia del total? 30 por todo, que es 40, elevado al cubo entre 2. Vendría a ser la inercia total
de la estructura, más el área. ¿Cuál es el área de la primera parte? Estamos hablando solamente de la primera parte. El área es 30 por 40, o sea, 30 por toda la altura, que sería 40. Por, Steiner nos dice que es el centroide general, que ha sido 19.06, menos el centroide de la figura. Recuerde que todo es 40 y el centroide de la figura hacia la base es la mitad de 40. Del centroide de toda la figura, 40 entre 2, 20. Por eso acá pongo 40 elevado al cuadrado. Si ustedes tienen, entonces ya tenemos la primera parte. Ahora comenzaremos con la parte del adicional. Como no tenemos pues medida solamente referencial, cogemos el área, ¿no? ¿Cuánto es el área de la parte transformada? Buscamos el área, el 98,96. Por la misma operación anterior que dice Steiner, su centroidal general, que es 19, menos su eje hacia la zona de compresión, 7,69. Entonces, para la primera parte tomamos 19,06 para lo que es el total y para la segunda, que es el área transformada, 7,69. Si observamos estos valores elevado al cuadrado, nos da la inercia de toda la estructura, o sea, de toda la viga ya con toda la transformación respectiva. Entonces, haciendo un recuento, tenemos la inercia, tenemos el eje centroidal tanto en tracción y por lo tanto pues seguimos avanzando para poder determinar el esfuerzo. Este es el área ya transformada. Procedemos. Ahora, según la fórmula nos falta el momento, pero para allá el momento máximo positivo se dice porque son negativos en las vigas simplemente apoyadas, no tienen, no tendría que calcularse también. Entonces, como tenemos solamente momento máximo positivo, ¿no? Vamos a determinar de esta forma. Calculamos las reacciones o simplemente por estática o por resistencia de materiales, determinamos la reacción en A, en B, notándose pues como es una viga en equilibrio y además tiene un eje de simetría, podemos hacerlo fácilmente. Entonces, calculamos las reacciones y calculamos su diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento flector. Vamos a calcular las reacciones tomando momentos en punto B y determinamos la reacción en A. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0 y también determinamos la reacción en B. Entonces, tenemos la reacción en A y la reacción en B. Entonces, procedemos a realizar el diagrama de fuerza cortante. Entonces, parte A, subimos 1900, bajamos una carga equivalente, vean ustedes, a 600 por 2.5 hasta el punto de contacto con la carga y nos da una fuerza cortante de 400. Estos 400 kilos restamos los 800 de forma directa, ¿no? Que es una carga puntual, nos daría menos 400. Restamos la segunda parte de la carga distribuida y llegamos a 1900, subimos los 1900 de la reacción en la parte B y cerramos el sistema. Entonces tenemos el diagrama de fuerza cortante. ¿Cómo determinamos el diagrama de momento flector? Lo podemos hacer por área. Entonces hallamos el área del trapecio y vendría a ser el momento máximo positivo. Entonces, ¿cómo es el momento? Base mayor 1900, base menor 400, toda esa suma se multiplica por 2.5 y dividido entre 2, o sea, área del trapecio. Entonces, determinando el área del trapecio, obtenemos el momento máximo positivo. Y cerramos a 0 porque determinaríamos la otra área. Como simétrico, restamos de la otra uno positivo y el otro negativo nos debe dar 0 en los extremos. Entonces, con esto hemos concluido de determinar el momento máximo positivo. Tenemos tres datos. Vamos a borrar esto para que no nos confunda. Tenemos la inercia, lo tenemos. El eje centroidal de la viga en tracción lo tenemos y aplicamos la fórmula matemática que ustedes ya se ha visto en la teoría. Dice, debe cumplir
que el esfuerzo del concreto a la tracción debe soportar la ruptura. Significa menor o igual que 2 veces raíz cuadrada de exponencial C. Estamos tomando como base que el concreto tiene 280 como dato del problema. O sea que el esfuerzo del concreto a la tracción debe ser menor de 33.47 centímetros cuadrados. A este valor tenemos que llegar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aplicamos la fórmula matemática de esfuerzos. Eso se ve en el curso de resistencia material. Entonces, el esfuerzo del concreto a la tracción es momento, 2875, lo tenemos. Como está en kilos por metro, lo vamos a pasar a centímetros por 100 para las unidades. Por Y raya, que vendría a ser el centroide de toda la figura, que ya vimos que es 19.06, dividido entre el momento de inercia de toda la figura, de toda la viga, que también lo obtuvimos que es 173.854,85, dando un resultado final de 31,52 centímetros cuadrados. Entonces, y hacemos el análisis respectivo. Diciendo así, 31 es lo que el concreto o la viga está trabajando. O sea, la viga está absorbiendo a la tracción 31.52 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Y cuál es su límite? 33. Entonces, significa que la viga, la parte en tracción del concreto, lo está absorbiendo el concreto. Entonces, podemos concluir que la viga se encuentra en estado no agrietado. O sea, no se ha agrietado porque absorbe la tracción. Muy bien, con esto hemos terminado el primer problema aplicativo de en estado no agrietado.